Hola, muy buenas noches. Es de noche ahorita y pues bueno, saludo a todos mis estudiantes de anatomía. El día de hoy les voy a enseñar cómo eh, estudiar la parte de las ilíacas internas, que es un tema quizás un tanto complejo para verlo en el cadáver. Entonces, pues en este video vamos a ver un video primero del cadáver, ¿ok? En el cual vamos a revisar lo que hablamos en una preparaduría sobre las ramas que se pueden ver en el cadáver, ¿ok? Y posteriormente, pues voy a dar una pequeña explicación de las ilíacas internas, específicamente de las arterias ilíacas internas y sus ramas en un atlas en 3D. Si te interesa este video, bueno, puedes quedarte. Importante ver los genitales externos, ¿ok? Muy importante como que identificar en el cadáver los genitales externos, un poquito más de proyección hacia atrás. Entonces, primero tenemos acá, ¿verdad? La aorta abdominal, que se va a dividir en ilíaca primitiva o ilíaca común, derecha e izquierda, ¿verdad? Recordemos que una relación posterior de la ilíaca derecha es la vena cava inferior, ¿sí? Y de ambas ilíacas, tanto derechas como izquierdas, son las venas ilíacas primitivas. Las relaciones anteriores, también de ambas ilíacas, ¿verdad? Son los uréteres, es una relación anterior y ahí lo podemos apreciar, lo podemos observar muy bien. ¿Ok? Agárralo. Chévere. Ya que tenemos eso en mente, podemos ver de que desde el E4 hasta la articulación sacroiliaca es aproximadamente hasta donde van las ilíacas comunes o primitivas. Posteriormente ya se bifurcan en una ilíaca externa, que una rama importante de la ilíaca externa que podemos apreciar acá es la epigástrica inferior, ¿sí? Y una ilíaca interna, que es esta de acá. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos quitar esto, un momento muchachos. Vamos a rechazar estos uréteres para acá para que no nos distraigan. Entonces tenemos aquí a la ilíaca interna, ¿sí? La ilíaca interna posteriormente se va a dividir en un tronco posterior, que es el que podemos apreciar acá, un tronco posterior y un tronco anterior, que es este de acá, ¿sí? Entonces, del tronco anterior la primera rama que va a salir es esta, que hay que ver hacia dónde se dirige, y se está dirigiendo a el agujero obturador. Entonces esta es la arteria obturatriz, ¿ok? Del tronco anterior. Nos fijamos que en el tronco anterior va a salir una arteria importante, que es la arteria umbilical, esta de acá. La arteria umbilical posteriormente va a dar esta rama, vamos a sacarla, va a dar esta rama que es la vesical superior, y las demás ramas del tronco anterior son, se las voy a nombrar porque es que realmente aquí están cortadas, pero son la uterina, la vesical inferior, que bueno, ustedes mencionan que es la misma uterina, la rectal media o hemorroidal media, ¿verdad? ¿Qué otras dan? ¿Qué otras ramas del tronco anterior? La glútea inferior y obviamente la puenda, la puenda interna, exactamente. Del tronco posterior, ¿verdad? Solamente vamos a tener, debería haber, este es el tronco posterior, ¿ok? Este de acá. Entonces, otra vez, primero nos fijamos en la ilíaca interna, y la que se va hacia atrás, la parte que se va hacia atrás es el tronco posterior de la ilíaca interna. Allí debe salir una arteria hacia arriba, que es la iliolumbar, que esa se ve de este lado. De este lado, aquí está. Esta arteria que asciende, ¿ok? Esta de acá, que asciende, que sube, sería la iliolumbar. Y la que se va a continuar, a ver, de aquí se ve un poquito mejor. La que se va a continuar hacia allá es la glútea superior. ¿Ok? Entonces, esta es la iliolumbar y la glútea superior. Otra rama que va a dar ella son las sacras laterales, que no se ven muy bien. ¿Vale? De este lado podemos identificar nuevamente, fíjense, de acá hacia adelante, todo esto que está hacia adelante es el tronco anterior, y esto que está hacia atrás, pues es el tronco posterior. Del tronco anterior, nuevamente, la primera que está saliendo, ¿verdad? Es la arteria obturatriz, exactamente. ¿Bien? Y de este lado volvemos a repasar. Vamos a buscar a la arteria umbilical, que va a dar la vesical superior.
Y las otras ramas que, bueno, si ustedes ven que va hacia el útero, como por ejemplo esta, miren, esta está llegando aquí al útero, ¿ven? Entonces esta sería la uterina. La rectal media no la vemos así específicamente. Bueno, y hacia abajo, fíjense, vamos a tener mucho más hacia abajo vamos a tener. Si quieres acerca bastante el teléfono. Esta de acá es la glútea inferior y esta de acá es la pudenda interna. Y listo. Ahora, hacia adelante nos fijamos que luego, hablando nuevamente de la ilíaca externa, ¿verdad? Recordamos esta rama muy importante que es la pudenda inferior, perdón, la epigástrica inferior, muchachos, la epigástrica inferior. La epigástrica inferior se va a anastomosar posteriormente con la epigástrica superior, ¿ok? Que la epigástrica superior es rama de la mamaria interna, que es rama de la subclavia. Entonces ahí se forma una anastomosis entre la ilíaca externa y la subclavia, ¿ok? Ahora, cuando la arteria ilíaca externa pasa el conducto femoral, entonces vamos a tener a la arteria femoral, ¿sí? Y ella va a dar una rama que se va a hacer superficial, que es la epigástrica superficial. Entonces tenemos varias epigástricas. Tenemos la epigástrica superficial, la epigástrica inferior y la epigástrica superior, pero recordemos, la epigástrica superior es rama de la mamaria interna, que es rama de la subclavia. No se olviden de eso. Entonces otra vez, las epigástricas. Epigástrica superficial, rama de la femoral, y epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa. ¿Ok? Ajá, lo que les comentaba, que la femoral se va a continuar como femoral y luego va a atravesar el hiato del tercer aductor para convertirse en arteria poplitea. Pero fíjense cómo va a dar una rama bastante gruesa, que es la femoral profunda. ¿Ok? Entonces la femoral profunda, ella va a emitir unas ramas que aquí están cortadas, pero vienen para acá, que serían las circunflejas femorales laterales y mediales. ¿Ok? La femoral profunda. Ahora, la femoral propiamente dicha simplemente va a emitir unas ramas que se van a dirigir hacia los genitales externos, que van a ser por delante. Vamos a tener la pudenda externa superficial por delante de la vena femoral, y por detrás de la vena femoral debería ir las pudendas externas inferiores. Y eso sería prácticamente todo referente a esta preparaduría. Daniel, mira, Daniel. Bueno, a pesar de que eso tiene sus variantes, o sea, la parte de las arterias ilíacas, de las ilíacas internas como tal, tiene sus ramas y hay dos maneras de estudiarlas. Específicamente la podemos estudiar como ramas parietales y viscerales, o la podemos estudiar también como troncos anteriores y posteriores. Entonces yo algo que les comentaba en las preparadurías era que es importante que se lo aprendan de las dos formas, tanto como tronco anterior y posterior, saber cuáles son las ramas que salen de los troncos anteriores y de los troncos posteriores, así como también es extremadamente importante que se lo aprendan como eh, las ramas parietales y viscerales, que pues si se lo aprenden como la parte de los troncos anteriores y posteriores y sus ramas, pues van a ubicarse mucho mejor en el cadáver, y si se lo aprenden como ramas parietales y viscerales, se van a ubicar pues muchísimo mejor en el área del examen teórico. Entonces vamos a revisar ahora el atlas en 3 dimensiones para pues complementar la información que acabamos de ver en la preparaduría del cadáver como tal. ¿Sí? Entonces en este momento le voy a mostrar un video, bueno, no un video, sino que vamos a ir señalando cada una de las ramas de la arteria ilíaca interna, ¿sí? A través del atlas en 3D. Entonces, empecemos. Bien, entonces nos ubicamos muy bien acá en el cadáver, ¿verdad? Bajamos, le hacemos más zoom y pues llegamos acá a la parte de la aorta abdominal. ¿Sí? La aorta abdominal entonces se me está dividiendo en la ilíaca primitiva izquierda en este caso y la ilíaca primitiva derecha. ¿Sí? Se divide a nivel de L4 aproximadamente. Ahora, esta ilíaca primitiva izquierda o ilíaca común izquierda, ¿sí? Nos va a estar dando algunas ramas, como fíjense
tiene estas ramas por delante, que son las ramas ureterales. ¿Ven? Este es el uréter que está pasando justo por delante de la arteria ilíaca primitiva o ilíaca común izquierda, ¿verdad? Bueno, luego esta ilíaca común nos va a dar estas ramas que acabamos de estudiar en el cadáver, ¿cierto? Estas pues corresponden a la ilíaca interna, ¿sí? Ilíaca interna o hipogástrica, ¿cierto? De acuerdo. Ahora, esta ilíaca interna, entonces, también fíjense cómo nos está dando unas pequeñas ramas para el uréter, que serían estas, estas de acá, estas pequeñas de acá. ¿Sí? Bueno, aquí dice ramas ureterales de la arteria ilíaca interna. Y bueno, nos fijamos que ella se va a dividir. ¿Sí? Se nos va a estar dividiendo en esta que estoy señalando acá, que sería el tronco posterior. ¿Vale? Y como yo les estaba intentando comentar en la parte del cadáver, ella va a dar una arteria que va a ascender. Fíjense, este es el sacro. ¿Vale? Va a dar una arteria que va a ascender. ¿Sí? Esta arteria que está ascendiendo se denomina arteria iliolumbar. ¿Okay? Ahora, si nos fijamos un poquito más, acercamos un poquito más hacia el tronco posterior, nos fijamos que va a estar dando estas arterias de acá, que son las sacras laterales. ¿Sí? Y pues la rama terminal de este tronco posterior, pues viene siendo la arteria glútea superior, que está pasando por arriba de este músculo, que este es el músculo piriforme. ¿Okay? Entonces, por arriba del músculo piriforme nos está pasando la arteria glútea superior. ¿Vale? Y esas serían pues las ramas como tal del tronco posterior. Ahora, del tronco anterior, que es este que podemos ver acá, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí de una vez tenemos los órganos genitales, fíjense. ¿Ven? Genitales, acá. Y tenemos a la vejiga. En este caso, pues, estamos en un... Vernos un poquito más por acá. En este caso, pues, estamos en un modelado, pues, en un dibujo de un modelo masculino, pues. ¿Vale? Pero bueno, el punto es que de este tronco anterior, que lo podemos apreciar muy bien, vamos a tener algunas ramas. La primera que sale, que les había comentado, ¿verdad? Es una arteria que se va a dirigir, ¿verdad?, hacia la parte superior del agujero obturador. Entonces, esa arteria, ¿ves? Como apreciar acá, ¿okay?, es la arteria obturatriz. ¿Sí? Luego vamos a tener esta otra arteria de acá. Esta corresponde a la arteria umbilical. ¿Sí? Ahí la arteria umbilical está cortada. Vamos a tratar de hacer que se vean sus ramas. Lo que pasa con la arteria umbilical es que ella no es permeable en toda su extensión. ¿De acuerdo? Ella no es permeable y por eso, pues, va a dar unas ramas antes de que ella se convierta en una porción no permeable. Va a dar esta rama que está en azul. Esta rama azul como tal corresponde a la arteria vesical superior. ¿Okay? Esta arteria que estoy señalando en este momento. A ver, vamos a ver si se señala. Ajá, ahí está. Esta arteria que estoy señalando en este momento, a ver si se observa, es la vesical superior. ¿Okay? Fíjense, bueno, cómo está arriba de la vejiga. Pues lo apreciamos bastante bien, ¿cierto? ¿Lo ven? Perfecto. Ahora, ¿qué otras ramas vamos a encontrar acá en la arteria del tronco anterior? Ya vimos las dos primeras. Vamos a ver la siguiente. Esta otra arteria de acá, que es la arteria vesical inferior, que se nos está dirigiendo para la parte inferior de la vejiga. ¿Okay? Aquí la estábamos señalando. Entonces fíjense cómo ella va para acá. Y va a irrigar a la parte inferior de la vejiga y va a dar otras ramas. Fíjense, incluso va a irrigar a la próstata. ¿Vale? Tampoco que se ve. Bueno. Luego vamos a tener a esta arteria de acá. ¿Decíamos? Es la arteria rectal media. Esta también es una rama del tronco anterior. Y por último vamos a tener, yo creo que la más importante de todas, que es esta arteria, se llama la pudenda. La pudenda interna, arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna posteriormente va a
una rama que es la hemorroidal o rectal inferior. ¿Sí? La puenda interna entonces es rama del tronco anterior. Y la parte final del tronco anterior sería la glútea inferior. ¿Ok? Y la glútea inferior va a pasar por debajo del músculo piramidal. Y pues básicamente eso era lo que yo les quería mostrar respecto a esta preparaduría, por decirlo de alguna manera, o a esta explicación. Sí, básicamente eso era lo que yo les quería explicar y espero que lo hayan entendido bastante bien. Cualquier inquietud, pues me comentan. Estudien bastante, ya saben, tienen que estudiarse las dos maneras, tanto la parte como los troncos anteriores y posteriores, como cuáles serían las ramas parietales y cuáles serían las ramas viscerales. Nos vemos en prepa, hasta luego, buenas noches.